vamos sobre el tapete. Debemos de buscar salidas constructivas, acciones prácticas que reivindiquen los derechos de las mujeres y que consecuentemente va a beneficiar a la sociedad en un todo. Yo escuché hace poco a un expositor que decía, es que, bueno, como que la mujer, la madre está llamada a la reproducción de la especie. Claro, eso en teoría es real, pero ¿cuáles son las condiciones en las que han vivido las mujeres por siglos y hasta el día de hoy? No solo reproduce la especie humana como tal, como acto biológico, perdón, sino que es la que tiene que ver cómo les da el resto de la vida de la primaria, secundaria y por qué no decir a veces hasta en condiciones de hijos adultos, pero con problemas económicos, problemas de salud, etcétera. La mujer asume y se pone la camiseta en esa tarea de una manera de entrega total. Ahí da lo mejor de su vida, las mayores inspiraciones en ese acto no solo humanitario, sino de entrega total por la reproducción de la especie y al punto de que, bueno, mueren, algunas muy temprana edad, mal comidas, maltratadas, pero realmente no se trata de buscar culpables, sino soluciones. El patriarcado es producto de y se desarrolló más con el sistema capitalista mundial. Ya, más de 2 siglos, que desde que en Costa Rica, para aterrizar con nuestra realidad, surgió y fue desarrollándose el sistema capitalista desde las primeras exportaciones de café a Chile, desde el siglo antepasado, finales, hasta el día de hoy. Este sistema, todos somos testigos, hace realmente aguas. Ya fracasó el sistema capitalista. No lo podemos ver de entrada, pero vivimos las consecuencias. Y de paso, pues de las mujeres, como siempre, al frente de los hijos, como dicen los ticos, llevando palo. En mi condición de trabajadora social y militante del movimiento social costarricense, pensante, con una posición crítica, pues es a nosotros, al pueblo, que nos toca organizarnos para poder confrontar la etapa, la crisis de capitalismo salvaje que estamos viviendo, experimentando, y que es a nivel mundial. Nos castigan desde los centros de poder hegemónico, desde las potencias. El cuento de la historia de los aranceles no es un pleito entre potencias, no es un pleito solamente entre Estados Unidos, que ha sido un imperio que nos ha avasallado de diferentes formas, sino, y con China, sino que realmente nos afecta, porque nuestros modestos productores de café, productores perdón, de naranja, los nacionales, los productores de hortalizas, etcétera, a dónde van a exportar, en qué vamos a quedar con esas propuestas de aranceles tan desajustados, tan crueles, que nos castigan. Y repito, el problema no es solamente a nivel de potencias, es que nosotros salimos perjudicados. Bueno, yo soy de las que estoy segura que la mayor parte de la producción de este país está en manos de las grandes corporaciones internacionales y que la piña y buena parte de la naranja y otros productos están en manos de transnacionales y que son empresas altamente capitalistas, explotadoras de la fuerza de trabajo, hombres y mujeres, jóvenes, adultos, todos bajo la imposición de unos salarios, de unas condiciones de explotación terribles. Hace 2 días estuve en la zona de los Chiles, Pavón de los Chiles, y esa zona, visitando a personas de condición migratoria y también costarricenses, donde realmente lo que se les paga por un saco de naranjas, que 12 es lo máximo que pueden sacar en el día, doblados, recargando las naranjas, recogiendo naranjas, son 5.000 pesos por un saco y a veces sacan los 2 sacos completos y a veces menos. Con ese monto de dinero sostienen a sus familias.
se sienten estimulados porque tienen un seguro social, porque están en planilla, lo cual realmente es más que merecedor. Igual las mujeres que están trabajando en las empacadoras de las grandes empresas, tienen la triple jornada, trabajan en las empacadoras 10, 12 horas diarias, a veces hasta más, y llegan a las casas y están con toda la obligación de sus familias y adelante con todos los retos que tenemos hoy día las mujeres y que ya estamos más que agotadas. Pero bueno, quiero comentar también la situación de las familias y de las mujeres que dependemos hoy día de las pensiones. Vean, la historia de las pensiones y con este insoportable gobierno que nos está obligando y que cada vez nos maltrata, nos elimina, nos arrincona más la educación, la salud, donde no hay respuesta para la seguridad social, donde realmente se le han arrebatado a nuestros estudiantes las becas, programas, a los maestros, algunos no se les paga, no se les contrata. Bueno, la educación es uno de los derechos humanos, igual que la salud, de los más golpeados con el sistema capitalista en esta etapa de neoliberalismo. Y los trabajadores son los que desarrollan y sostienen la producción, son miles de maestras las que están en el sector de la educación pública, viviendo a diario todas las consecuencias de estos gobiernos, los anteriores, los últimos, pero ahorita con el gobierno actual que aprobó solamente el 4 punto no sé cuánto de presupuesto para la educación, es un desastre, porque todavía la semana pasada que estuvimos en unos talleres de capacitación y de formación con profesionales y trabajadores y trabajadoras de la educación a través del sindicato de educadores y de, bueno, profesionales de la educación y trabajadores de la educación, nos enteramos que las escuelas se desgajan, que no hay comedores que se puedan sostener, que el tema de las becas, que el currículum tiene menos cursos incorporados, la presencia de los famosos maestros unidocentes que deben de atender los 6 programas de la escuela primaria, con 15 niños tal vez, pero de todos los niveles, y atender también las actividades administrativas. Es una sobreexplotación, pero que realmente uno dice hasta dónde va a llegar el límite. ¿Cómo sobreviven nuestros educadores y educadoras? ¿Saben ustedes que las incapacidades se han incrementado en miles? Creo que 57.000 incapacidades el año 24, y las incapacidades duran de 30 o más días, porque la mayoría se están incapacitando, repito, los trabajadores de la educación y trabajadoras, por el tema de la ansiedad, de la depresión, de la angustia, problemas digestivos, problemas a nivel de agotamiento mental. Y es que no es para menos trabajar en las condiciones en las que trabaja este enorme sector y hermoso de la educación pública. En la salud, todos estamos más o menos enterados también. Nos afecta directamente en la vida de las personas, de las mujeres, etcétera. Bueno, yo creo que algunos bueno, compañero Añero, no sé, y bueno, yo soy una jubilada. Voy a referirme al tema de las jubiladas y de los jubilados. Yo comencé a trabajar con 17 años de edad con permiso del PANI y con una plaza en propiedad, increíble pero cierto, del MEP. Desde esa fecha, antes de los 18 años, con permiso del patronato, yo comencé a cotizar mi pensión. Y trabajé en secundaria, trabajé un tiempo en la caja como trabajadora social, trabajé en otras instituciones y trabajé mis últimos 20 y pico años en la Universidad de Costa Rica, aquí en la sede de Occidente San Ramón. Mi mayor trabajo ha sido con todo el orgullo y el amor de educadora, primaria, secundaria, universidad, y ahora estamos en capacitaciones con el tema de los derechos humanos. Pues en tantos años de trabajo, yo me merezco una pensión digna.
Mi pensión digna es muy moderada, pero es una pensión digna. Y creo que la pagué desde muy temprana edad, me la merezco, la disfruto con austeridad, la comparto con mi familia, con las personas que trabajamos, a veces migrantes que vienen realmente desesperados y con hambre, pero nos da para vivir una vida digna. ¿Cómo es posible que se haya implementado desde el gobierno actual, desde el inquilino de Zapote, como lo decimos algunos, un, una política de ataque a las pensiones, que para él todas son pensiones de lujo, menos la de él, ¿verdad? Pero nosotros hablamos de pensiones que nos permiten la sobrevivencia, una vejez digna, donde muchos seguimos trabajando por amor al arte, por el compromiso con el pueblo que nos financió la vida, nuestros salarios, etcétera. Y hasta el día de hoy nos sostenemos y hacemos lo que hacemos, porque al menos yo que estoy en la Asociación Costarricense de Derechos Humanos, donde no se pide ni se ha pedido nunca cooperación internacional, no le hemos entregado el alma a nadie, lo que hacemos son trabajos con un cuerpo de compañeros y compañeros de voluntariado, algunos profesionales que nos hemos ido retirando del trabajo remunerado y que hacemos por amor el trabajo, proyectos grandes de atención a territorios costeros comunitarios, de atención a comunidades, atención a sindicatos, hemos estado con cooperativas, hemos estado con comunidades de la zona sur y de la zona norte, acompañando, tratando de formar y formarnos en el tema de los derechos humanos. Toda esa entrega, yo creo que lo menos que yo puedo hacer es seguir luchando por mis pensiones. Todos sabemos y cada vez que dicen hay un nuevo proyecto contra las pensiones de ustedes, en la Asamblea Legislativa ya yo ni lo quiero leer. Ningún proyecto atenta, perdón, ningún proyecto se orienta a beneficiar las pensiones. Y si es cierto que hay algunas pensiones más altas, bueno, por X razones, por la convención colectiva, porque habían otras leyes, se favoreció a algunas personas, pero es un sector pequeño. El sector grande estamos en las pensiones de 3 millones para abajo y es al sector que nos quieren castigar. Entonces, por ahí es que nosotros hemos levantado la bandera desde la dignidad, desde los derechos humanos, desde las luchas, desde las conquistas de los y las trabajadoras en este país en defensa de pensiones dignas. Repito que estamos bastante, yo diría, organizados, no lo suficiente, en organización nunca terminamos de aprender, pero tanto a nivel de secundaria como de primaria, nosotros, los funcionarios de la Universidad de Costa Rica, de la UNED, de la UNA, a través de los sindicatos, hemos logrado sostener la lucha a través de nuestras seccionales, de nuestras comisiones de trabajo, pero no echamos para atrás, porque si nosotros no defendemos las pensiones, ¿quién lo va a hacer? Ahora, un tema que quiero abordar. Desde antes del COVID y con toda la propuesta mundial de los centros de poder, de la OCDE, del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, etcétera, se nos habla de las pensiones, se nos habla de las condiciones un tanto favorables que vivimos algunas de las personas jubiladas, pero desde esas instancias, desde los organismos internacionales, se ha implementado un ataque al tema de los jóvenes, porque no hay empleo, porque muchos jóvenes están estudiando con las uñas, porque no tienen presupuesto, porque los jóvenes tienen salarios a veces muy poco dignos. Y ahora el tema del salario global, que los más jóvenes ganan más, pero son unos poquitos, la mayoría de la gente sigue con los salarios anteriores. ¿Qué ha pasado? Y esos comentarios entre los jubilados de la Universidad de Costa Rica, que muchos jubilados hemos tenido que apoyar a los jóvenes, a la generación de nuestros hijos, sobrinos, etcétera, que se han quedado sin trabajo por más que hayan estudiado, algunos se han esforzado mucho, no hay empleo. Entonces, nuestras pensiones las tenemos que compartir.
y lo hacemos con satisfacción, pero de manera obligada, porque algunos de nosotros, por temas de salud, por alguna deuda que adquirimos, etcétera, no tenemos la suficiente solvencia para sostener nuestras necesidades y de paso también sostener o financiar parte de las ausencias y de toda la cuestión económica de las generaciones, repito, mucho más jóvenes. Bueno, estamos acorralados. Yo no sé cuánto habré hablado, pero sí quiero referirme a un par de temas que tienen relación más que directa. Primero, es conveniente, personas jóvenes que me escuchan, capacitarnos y, ¿por qué no decir capacitar, intercambiar con los sectores sociales que nos reunimos, que trabajamos en nuestros sindicatos, en nuestras organizaciones? Hay que hablar en términos políticos. Y ustedes saben que me refiero a una formación política profunda que tiene que ver y no tiene que ver con las elecciones. La cuestión electoral es uno de los temas que se puede abordar dentro de las supuestas sociedades democráticas. No, yo estoy hablando de la política. Tenemos, porque lo hemos encontrado. Yo ayer, porque no me sentía bien de salud, no pude marchar este 1 de mayo, porque me agoto mucho y la marcha es caminando, y tenía una tarea pendiente también con un sindicato. Resulta ser que en este momento yo descubrí por algunos vídeos que me llegaron que en nuestros discursos a veces las personas que hablan, que se inspiran en un día tan emblemático como el de ayer, 1 de mayo, no hacen mención al sistema capitalista en el que vivimos desde hace ya 2 siglos y tanto en Costa Rica, que es el sistema que nos subordina, que nos impusieron, que hasta el día de hoy lo sufrimos en carne propia con esta última etapa, que espero que sea la última del neoliberalismo, donde se están desmantelando las conquistas sociales, las instituciones estatales, los servicios sociales, golpeando los derechos fundamentales, que ya no voy a repetir, ya lo mencionamos, y además de eso, nos están cada vez explotando, sobreexplotando a la clase trabajadora sin límite. Estamos en una etapa de esclavitud. Muchos y muchas trabajadoras, si ustedes ven y las observan, yo los veo mucho en la construcción, son expresiones de personas con 40 años casi cadavéricos. La alimentación es pésima, se van a trabajar donde los envíen, las transnacionales no les dan las condiciones mínimamente humanas para que duerman bien, los salarios no alcanzan para comer, recogen sus salarios poco dignos y poco justos para alimentar a sus familias. Yo siento que la clase trabajadora, por lo que veo en este país y a nivel mundial, debe ser igual o peor, está siendo cada vez más y más sobreexplotada. Y toman esos trabajos o los toman porque si no se quedan con hambre en la calle junto con sus familias. Esa sobreexplotación a hombres y a mujeres a la que está llevando el neoliberalismo y las transnacionales, las corporaciones, las grandes empresas agroindustriales, manufacturas, como se le quiera ver, está acabando con la paciencia, con la vida y por dicha, de alguna manera, alentando más la conciencia de clase. Nosotros debemos de hablar de que existimos como clase social obrera, trabajadora, sobreexplotada y que las condiciones son pésimas y que la clase trabajadora es una sola y que nos dejemos del cuento de que en Costa Rica la clase media, ¿cuál clase media? El sistema la está acabando y en otros países la clase trabajadora tiene más conciencia política, los sindicatos son mucho más fuertes, las marchas en las calles, las luchas son más sostenidas. Nosotros, yo creo que la mayoría nos preguntamos después de una marcha tan linda como la del 8 de marzo, una marcha tan hermosa y tan fuerte y combativa como la de ayer, 1 de mayo, nos preguntamos, bueno, ¿y después de la marcha qué sigue? No tenemos en este momento como estrategias programadas para estar en la lucha todos los días. Yo estaba dándole seguimiento, no lo he logrado ahora en los últimos días, a las marchas
de los miércoles en Argentina. Argentina se lanza a las calles. Las últimas semanas que yo vi eran jubilados, golpeados, tirados por los cuerpos represivos al suelo, pero no dejaban de levantarse y de seguir en la lucha. ¿Y por qué los adultos mayores? Porque tenemos toda una historia de vida donde hemos visto los avances y los retrocesos más que nunca de los sistemas políticos que vivimos en nuestros países. Igual en Francia, los franceses se lanzan. Debemos de colaborar, y lo propongo, tenemos la obligación de participar de las reuniones, de los foros, a los que se nos convoca, pero justo para elevar el nivel de conciencia, el nivel crítico de nuestros ciudadanos, el nivel de participación, el nivel político y perder el temor de que nos van a decir que somos o no somos comunistas. Ya esa discusión está superada. Nos lanzamos por un cambio de una sociedad más justa. Nos lanzamos por una propuesta revolucionaria para transformar esta sociedad o nos vamos a morir todos en el intento. Bueno, no sé si se desconectó el programa porque se acaba de ir la luz aquí por unos segundos. Me avisan cómo estoy, Irene, con el tiempo y si hay un margen de preguntas Está a la bien de orden. tiempo, está bien. También Bueno, te queda estamos bien, te oyo bueno, muy bien, vas. Una pregunta, ¿hay margen para preguntas? No, ¿verdad? Después entran ustedes directamente. Irene, sobre todo. Sí, no, podríamos ponerte, si quieres quedarte, ahí tengo algunas preguntas, digamos, como generadoras para que vos sigas. Bueno, yo acepto algunas preguntas generadoras, pero voy a hacer un cierre de esta primera parte, si les Vale, parece. pues. Bueno, primero que todo, podemos y debemos hacer un llamado a nuestros ciudadanos de las diferentes edades, no solo para las marchas, sino para tener la condición de reunirnos, de programar, de revisar estrategias todas las semanas. Ya se acerca el proceso electoral. Nosotros desde los derechos humanos hacemos un llamado para elevar la crítica, el pensamiento crítico, la conciencia. Estamos hablando de la lucha de los trabajadores y trabajadoras, de lo que se nos viene encima, lo que está planteado. Sabemos que Costa Rica está como está. Yo no voy a referirme a la cuestión electoral, pero hay que votar y debemos de participar en los diferentes foros para ver por dónde viene la orientación de nuestras bases. A mí me preocupa mucho, compañeras y compañeros, la gente humilde, la gente que opina a veces con todo el derecho, pero que ha sido manipulada por la propuesta del actual gobierno, del equipo de gente que trabaja con el señor Rodrigo Chávez Robles y que creo que hasta a través de las iglesias neopentecostales, a través de algunas instancias, hay un bombardeo a un lavado ideológico, en una orientación que duele, porque como yo no he tenido nunca carro, me muevo mucho a pie, en autobuses, a veces en algunos taxis, y hablo con la gente, con los choferes, y es impresionante que algunas personas creen todavía en el jaguar. Bueno, yo no me explico. Hemos estado estudiando todas las pseudopropuestas, los problemas que ha generado este gobierno, los problemas que realmente son lo que produce las consecuencias que estamos viviendo, etcétera. Pero sí hay que romper un poco ese cerco donde nos tienen, repito, a sectores valiosísimos de trabajadores y trabajadoras como capturados en un mensaje que no tiene ni pie ni cabeza, en un mensaje que prometen, pero ya sabemos que las promesas quedaron en el pasado con y con todos los gobiernos de las últimas décadas. Nosotros estamos analizando desde 1980 hasta el día de hoy, desde que se ha venido desmontando el estado de bienestar social. Y cómo
poder incidir en un pensamiento que nos permita intercambiar, en el que podamos aprender, bueno, solo trabajando, solamente yendo a las bases, conversando con la gente. Repito, en las ferias del agricultor es una bonita instancia. Convocar. Yo creo que las personas responden, pero ya dejarnos del temor de que si soy o no soy comunista. Yo en lo personal abogo por una sociedad digna, igualitaria, socialista. Ya me cansé de las democracias burguesas en manos de los organismos internacionales y en manos de los gobiernos cada vez más neoliberales, más injustos, más capitalistas, más a favor del desmantelamiento de nuestra sociedad. Hemos prestado atención y lo estamos trabajando desde los derechos humanos, la violación al medio ambiente. ¿Cómo es posible que no podamos entender todo lo que pasó está pasando en Manzanillo, lo que está pasando en diferentes lugares del país, que no podamos comprender un poco más todo el desastre que se produce desde las estructuras de violencia que se han instalado en este país, con el narcotráfico, etcétera? Pues que hay retos tremendos. ¿Cuál grupo, cuál gobierno puede responder a los esfuerzos que hacen algunas instituciones por capturar al fulano, al sutano, al otro? Pero es que como que se nos está yendo de las manos el tema de la seguridad ciudadana. Nosotros sabemos que en todas las convenciones, instrumentos internacionales, la Constitución Política de Costa Rica, en toda la normativa nacional e internacional, se habla del primer derecho humano, el derecho a la vida, el derecho a la integridad de los seres humanos. ¿Y en qué momento estamos? Si cualquiera de nosotros, pasando por una esquina, en medio en medio de un fuego ahí, por una balacera, unas motocicletas, que no estaría malo que repensemos como en Colombia, hubo una etapa que eliminaron de la ciudad de Bogotá las motos, porque desde las motos se disparaba y se asesinaba a doquier. Aquí estamos igual, estamos viendo que las motos entran, salen, suben con placas, sin placas, y pocas veces se les detiene a los que realmente están, bueno, el sicariato, que ya hoy escuché hablando del sicariato, y las leyes cómo están. Bueno, yo no soy abogada, pero sí debemos de hacer un esfuerzo de análisis, de propuesta desde la ciudadanía para ver cómo detenemos. Ahora, hay un gran tema y es la educación. La educación, lamentablemente, por todos los problemas que tiene el sistema educativo público, ha dejado de ser un atractivo para las generaciones más jóvenes, para los muchachos que se han quedado sin derecho a becas, a estudio, sin trabajo, y que realmente se han vinculado a toda la estructura del tema de las drogas. ¿Cómo combatir eso? Desde la manera más sana, implementando. Ahora voy a contar un ejemplo muy bonito que conocimos hace poco. Políticas desde los gobiernos locales, desde las organizaciones, desde las diferentes instancias. El MEP debía estar muy comprometido en esto para regresar hacia programas más atractivos y que llenen las expectativas de las futuras generaciones. Leímos y escuchamos la propuesta de un profesor, creo que de música, de un centro educativo de educación pública en Punta Arenas, donde él logró desde hace como 8 años para acá, o 10 años, instalar una escuelita de música, y con jóvenes de su colegio que estaban a punto de salir del colegio, dar todo tirado porque habían fracasado, porque los papás no tenían trabajo, porque a los pescadores no se les paga lo justo, etcétera, regresaron y han creado toda una experiencia linda, toda una actividad permanente todas las semanas, y se incorporan jóvenes y jóvenes, y se ha disminuido considerablemente la violencia en ese centro educativo. Lo que se llama el bullying. Es un colegio en Punta Arenas y en muchos lugares del país hay mucha desorientación entre los jóvenes. Los jóvenes se han quedado un poco en el aire
pues a esos jóvenes hay que atraerlos y atraerlos a través de la educación, a través del empleo. En este país, no sé, se desmanteló el Ministerio de Juventud y Deportes. En este país el deporte se ha convertido en una actividad elitesca. Son los equipos tradicionales, creo, los que tienen ciertos espacios para los muchachitos y las muchachitas más jóvenes, pero nada más. El deporte, ¿cómo podemos regresar a hacer una propuesta de deporte nacional donde las plazas del pasado, deportes, donde los jóvenes, los niños, todos pueden ir en las tardes? Claro que tomando en cuenta que hay lugares muy violentos, ¿verdad? Pero a patear su bola, a desahogarse, porque el deporte ejercita, el deporte combate la ansiedad, la inseguridad, hogares que están bastante afectados y que no pueden ofrecer a sus hijos lo que la juventud en este momento requiere. Y por cierto, los que no han podido ver en Netflix, una serie de yo no sé si se le llama película, pero es una serie que se llama Adolescencia. Véanla, los jóvenes, las personas que están con nosotros en este momento. Esa serie, que yo le digo película también, nos da unas lecciones preciosas de lo que está pasando con la juventud en este momento y fue construida tomando como escenario Inglaterra, pero cuando analizamos acá, de nuestros jóvenes, nuestros niños, están pasando unas situaciones parecidas y con limitaciones económicas tremendas, porque somos países subdesarrollados. Bueno, hasta aquí dejo mi ligera y un poco improvisada exposición. Hago un llamado al reconocimiento de la tarea tan inmensa que tenemos y tienen las mujeres en esta sociedad. Hago un llamado a la solidaridad de los hombres para despertar, no solo en el tema del apoyo a las mujeres, a sus madres, compañeras, sino un reconocimiento para que las mujeres puedan y podamos levantar las banderas de la educación, de la participación política, de la participación en las instancias de organización popular, de organización local, pero ya es hora de que nuestra sociedad se organice y que veamos el tema de la miseria humana, del empobrecimiento de nuestros países, de todo lo que estamos viviendo como una tarea de colectivos, donde hombres y mujeres debemos de estar de la mano. Gracias y buenas noches. Muy bien, gracias Cecilia, te agradecemos en el alma esta primera parte. Quisiera solamente recuperar una expresión que hizo cuando hablaba de educación de Pablo Freire. Dice Pablo Freire, los problemas relacionados con la educación no son solamente problemas pedagógicos, son problemas políticos y éticos, como cualquier problema financiero. Y de ahí deriva después a lo que él llama educación bancaria. Por eso habla de como cualquier problema financiero, hace la comparación, si quiere, Excelente. digamos. Y entonces es importante porque estás ubicándolo en ese contexto. Hay dos cosas que quería decirte, por ejemplo, ya que hablaste de la problemática de las pensiones, que siempre, como vos decís muy bien, golpea a los más fuertes. Hay datos del Banco Central aquí, de las pensiones que llaman de lujo, hay cálculos de 3 millones, se hizo cálculos de las pensiones de 3 millones para abajo, digamos, no, de 3 millones para arriba, y representan solo el 1.6 del PIB. Ahí decía que era el 2%, pero eso, eso 2.3, ahora digamos 2 puntos más o menos. ¿En qué habla? La universidad habla de 1.6, que es donde se pierde el movimiento popular, no sabe enfrentar eso. Por ejemplo, ya presentamos un proyecto que es el que va a financiar este trabajo que hemos estado haciendo para, ya quisiera que te pidieran un poco eso, que es combatir la evasión. Ah, En el libro, combatir la evasión, datos del 2016, 17, 19 y en el 22 se conservan.
de la CEPAL daban 6.7 evasión fiscal, 4.3 la evasión directa y 2.4 la evasión del IVA. O sea, plata que nos rebajan a todos, el IVA se lo rebajan a todos, todavía ahí evaden, porque las grandes empresas son las cobradoras y lo mantienen ahí, lo jinetean y muchos veces no lo pagan. Y entonces, eh, eso representa casi 4, 5 veces lo que hablan de pensiones de lujo y los evaden un grupo muy reducido. En el año, pongo este dato porque es importante, en el año 2019, datos del 18, un señor que se murió, acaba de morir, el dueño de la cervecería de Costa Rica y el holding y todo esto, se ganó más de 1.500 millones de colones. Eso equivalía, o equivalía sí en ese momento, y creo que lo mantenía, reportando ganancias cero, equivalía su ingreso personal a 4.100.000 por día. Eso, coincidentemente, es lo que ganan los diputados actualmente. O sea, que él estaba ganándose lo que ganan 30 diputados. Y eso nadie lo ve, nadie lo valora. Y reporta ganancia cero. Ahí está la trampa. Entonces, una consulta que te haría yo es, vos que has trabajado en derechos humanos y todo eso, y que ayudaría a la mujer, eso, esa plata, si la cooptamos, ayudaría tremendamente para que se traslade a las cuentas nacionales ese trabajo no pagado de las domésticas. Primera pregunta. Y segundo, ¿cómo, segunda parte, cómo contrastar a los gobiernos con una evasión fiscal tan galopante con respecto a las pensiones de lujo? No sé si se entiende. Bueno, primero que todo, Maynel, usted tiene una mentalidad maravillosa. Se mete en temas económicos de alto nivel y donde realmente lo que medio entendemos algunos es, y algunas personas, es todo está cubierto por la nube de la corrupción. ¿Por qué? Entiendo que el año pasado se escondieron, se guardaron algunos de los expedientes que hubo manos en Hacienda, en el Ministerio de Hacienda, para que no se rindieran los informes que realmente iban a dar cuenta de grandes evasores. Eso por un lado. Pero bueno, es que el gobierno actual mete la mano en todo y no para favorecer al pueblo en el presupuesto nacional destinado a los servicios, sino justo para proteger a los amigotes del gobierno. Todos sabemos y no nos hemos referido a la estructura paralela que creó el gobierno actual antes de llegar en el periodo de las elecciones, con el cual se financió con actividades de lujo, porque fue el único partido del actual presidente que tuvo el financiamiento que logró. A ver, a nivel nacional, internacional, conocemos que la corrupción no tiene límites. Sabemos que los partidos poderosos de los grandes empresarios capitalistas se organizan de una manera que el pueblo no podría ni aspirarse. Las formas de organización nuestras son otras y son educando al pueblo, pero no tenemos los recursos. Ahora, ante esas cifras tan terribles que usted plantea, Maynier, de evasión, de pérdida de control de las instancias estatales para darle seguimiento, yo creo que hay que citar una de las actividades en las que los jubilados y las personas jubiladas nos hemos enterado, y es que nuestros fondos de las pensiones están corriendo el riesgo de que se faciliten, se presten, se saquen y se compren bonos
de este y otros países porque tenemos mucho dinero acumulado. Yo soy muy mala en matemáticas y entonces no manejo cifras como las maneja usted, Mañez. Pero Mm. lo que sí estoy convencida es que se nos puede ir de las manos hasta el poco control que se tiene a través de algunas instancias de pensiones. ¿Por qué está tan estrujado, maltratado, disminuido, amenazado el sistema de las pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social? Cuando miles de trabajadores y trabajadoras apostaron y están siendo, en este momento, sus pensiones vienen de la Caja. ¿Por qué a la Caja no se le quiere pagar la deuda que tienen los gobiernos anteriores y el actual para poder sostener esta tremenda y esta hermosa institución que es una institución emblemática para este país? ¿Por qué se ha abandonado la atención y los EBAIS están siendo en este momento una de las bueno, del sector salud, uno de los centros de salud más cuestionados? Tengo entendido que, con un poco de información reciente hace 2 días, que muchos EBAIS siguen en la cuerda floja. No se sabe si van a seguir en manos de cooperativas o en manos de la Caja, y las cooperativas están cobrando lo que quieren porque hay profesionales, hay salarios altos, hay medicamentos caros, etcétera. Yo no imagino una población en Costa Rica de 300,000 personas en el aire, sin la oferta o los tratamientos y la propuesta que hemos venido financiando con el Seguro Social. Entonces, concluyo, es tal la complejidad de lo que pasa, de lo que no sucede, del desmantelamiento, del robo de los empresarios, con la complicidad de los gobiernos, que solo una transformación total del sistema político y económico de este país, y no va a ser de forma aislada, porque todo Centroamérica está muy mal. Honduras está haciendo lo posible por salir de todo lo que vivió con la con el Narcoestado. narcoestado que tuvo. Honduras, y nosotros no andamos muy lejos, se debate todos los días con los amplios sectores involucrados en los famosos maras. De El Salvador no se puede ni hablar. Guatemala, parece ser que son tal la cantidad de las muertes que hay, que se dan por todas las estructuras del narcotráfico, que ya el gobierno decidió desde hace rato no contar los muertos. No existen estadísticas de muertos. Y así sucesivamente. El momento en que ese sistema mundial depredador, capitalista, se destruya, tanto por sus contradicciones internas como por lo que pueden hacer los trabajadores, los sindicatos en estas potencias, sobre todo Estados Unidos, que es lo que tenemos más cerca y que es la potencia que ha explotado, que nos ha invadido, que distribuye armas, que ha generado todas unas estructuras de control de nosotros en diferentes aspectos, no solo en lo militar. En el momento que se caiga el imperio, que se caiga este sistema de civilización y podamos emerger nosotros como pueblos humildes en lucha, en resistencia, será el momento, Mañer, que podamos entrarle a toda la temática de los problemas que está señalando, porque ahorita el pueblo tiene primero que todo que enterarse. Debemos de informar con datos en este tipo de actividades tan lindas como la de ustedes. Del día de hoy, estos programas debemos de invitar a economistas con formación marxista, economistas con la formación de economía política, y no los economistas burgueses que van a dar cifras para arriba y para abajo y que lo justifican todo. No, economistas de verdad que nos pueden descifrar lo que está pasando. A mí me encantó esa parte suya, Maynard, donde usted dice, bueno, con tales salarios, con tales pensiones, se podría financiar esto o lo otro. Esas comparaciones, tal vez ahí
es más fácil llegarle al pueblo de corazón, diciéndoles que el país no está liquidado, como lo dijo el gobierno anterior, que la caja estaba quebrada. No, la caja nunca se quebró y la caja le puede hacer frente a los retos que tiene siempre y cuando los gobiernos y este gobierno de Chávez Robles le dé el dinero. No es que nos van a dar dinero de regalado, es que tenemos por ley, por las cotizaciones, por todo el esfuerzo de un pueblo que ha sostenido una institución tan hermosa y tan necesaria e indispensable como es la caja, debemos de darle sustento económico que necesita y no estar pasando de crisis en crisis, que crisis de los especialistas, que crisis de los anestesiólogos, que crisis de hospitales y que estaba todo el financiamiento para el hospital de Cartago y que por decisiones del gobierno central no arrancaba la construcción. Que el hospital de Punta Arenas es el mejor hospital de Centroamérica, pero no tiene los especialistas ni el presupuesto que requiere. Es que tanto el tema de la salud como el tema de la educación, ya el pueblo de Costa Rica no aguanta más, se nos violentan los derechos todos los días, estamos amenazados en el tema de la salud, todas las generaciones, desde el niño hasta el adulto mayor, que ya nuestros hospitales no dan abasto. El Blanco Cervantes abrió las puertas como uno de los hospitales más completos y competitivos de la región en el tema de adultos mayores, pero faltan profesionales, no se atiende los domingos, hay una serie de limitaciones y el tema de la enfermedad, sobre todo si tomamos en cuenta que estamos en una sociedad con tremendos problemas de salud, requiere de una institución como se concibió y como está establecida en la normativa legal, con toda la fortaleza que nació y que respondió a las inspiraciones de los que crearon esa institución tan hermosa. Igual la educación. En este sentido, yo creo que es muy lindo o sería muy bonito convocar a otras foros como este, a otros, para traer especialistas de diferentes carreras, antropólogos, médicos, economistas, repito, educadores, dirigentes, que realmente entre todos podemos construir un pensamiento crítico, propositivo y que podamos apuntalar lo que se pueda en este momento para evitar que sigamos en esta decadencia, en este deterioro, en esta traición hasta a la misma democracia. Con Muy decir que bien. la democracia está en crisis, no resolvemos mayor cosa. Tenemos que descifrar, conversar con nuestra gente y señalar con datos como los que usted señala, Mañer, lo que hemos visto en educación, que ahí tenemos datos nosotros, en salud, cómo se están desmantelando nuestras instituciones y todo en venta, que el Banco Costa Rica en venta, que el INSE en venta, bueno, etcétera, porque lo que se requiere es pues dejar al Estado social de derecho totalmente inhabilitado y Desmantelado. clausurar servicios, servicios sociales tan importantes como los que hemos venido mencionando. Así es que yo sé que no hay una respuesta de altura, pero es lo que mi pensamiento y mi práctica militante me inspira a pensar en la necesidad de organizarnos y de generar de veras espacios de comunicación, de conversación y de construcción de una sociedad diferente. No, está muy bien. Muchas gracias, Cecilia. A la Más orden. bien por ese esfuerzo que has hecho a pesar de que estamos un poco resfriados, de estar bastante, está saliendo ya, pero, bueno, eso es una muestra de compromiso. Eso que haces llama la atención porque eso es compromiso con la sociedad, con un pensamiento, con una idea, con un sueño. Es decir, decía Lenin precisamente que si algo no debemos perder nunca es los sueños. El que deja de soñar se le murió. Pues Uno tiene un bueno, sueño de una patria justa, una patria mejor, una patria equilibrada, donde las mujeres sean tratadas como personas. Punto.
al tratarlas como personas ya son iguales, Como- nada de que... Entonces, sí, te agradecemos mucho, Cecilia. Si te puedes quedar por ahí un ratito ahora para que nos Mañer, metas unos en... minutitos nada más, tengo otro compromiso, además de que Ujú. ya la voz no me da, pero de todas Sí, maneras me siento invitada nuevamente, te felicito y felicito a toda la gente que ha venido participando con tanto amor, creyendo en la utopía, construyendo pensamiento. eso Es es. el momento histórico que nos Ujú. exige y no echar ni un paso atrás. La resistencia de Perfecto, los pueblos, adelante. muy bien. Gracias. Muchas gracias por allá. La compañera Irene, ¿qué se me dijo? Acá estamos. Yo aprovecho para despedir a doña Ana Cecilia ahorita, cuando usted me dé paso a la palabra, con dos nombres de economistas feministas también, ya que ella Ujú. planteaba de la importancia de posicionar las lógicas económicas desde otras perspectivas. Pero, don Mainier, para no robarle el ritmo. Está bien, muchas gracias. No, agradecerle a doña Cecilia, o más bien a la compañera Cecilia. Aquí nosotros no hablamos doña ni señor, es por la diplomacia. Aquí la compañera Cecilia, que igual que yo, tiene decenios de estar en la lucha. Y es un ejemplo, y nos ha tocado el corazón realmente, de que aquí hace falta plantear, desarrollar proyectos, pero también hace falta formar a la gente políticamente. Eh, bueno, ahora, continuando ahora, yo te presento, Irene, sos una pensadora mujer, una pensadora social. Hemos venido trabajando fuerte. Este, sos una comprometida, podemos decir, es hija de mamá. Entonces tiene esa escuela de pensamiento, de lucha. Ahora pues, yo quisiera que continuar, no importa en este sentido, pero sí volver un poco a ver cómo la mujer puede empoderarse, digamos, para que lograr eso. Y ahora que hablaba Ana Cecilia, incorporar economistas, dentro de un mes más o menos, ya de eso iba a hablar ahora después, pero lo planteamos. Está planteado esto mismo, un trabajo con Leonel de la Universidad Nacional, Leonela Arzabia, una muchacha joven, economista, encargada, debes conocerla, es encargada de trabajo y crisis de la Universidad Nacional, bien destacada en ese apartado ahí. Y está muy interesada, muy empoderada con las mujeres y es de las buenas. Vamos a tener un taller sobre este problema del trabajo no pagado, de cómo incorporar a las cuentas nacionales. Yo pienso que ahí podría estar doña Cecilia y podría estar vos en ese taller. ¿Qué te parece? Adelante, compañera. Tiene todo el Muchas tiempo del gracias, mundo. Mainier. Bueno, para las personas que hoy nos escuchan por primera vez, ¿verdad? Mi nombre es Irene Barrantes Jiménez. Yo, efectivamente, gracias al compañero Mainier por este reconocimiento. Como mujer pensadora, qué lujo, ¿verdad? En este momento histórico que podamos posicionarnos a nosotras mismas como en este ejercicio de filosofar que decía Virginia Woolf, tener la habitación propia. Pero es que la habitación propia es una habitación a veces que yo les muestro a ustedes acá la parte bonita de la habitación para poder producir, pero en realidad las mujeres que pensamos hemos tenido que ir deponiendo intereses que el patriarcado nos ha impuesto de dobles y triples jornadas laborales. Por ejemplo, si una se pone a atender el orden impecable de la casa, no le da tiempo de pensar. Entonces eso también lo dejo acá como una motivación. Yo quiero a las personas que nos escuchan esta noche y a usted, Domainer, recordar la frase muy característica de Alternativas, este espacio comunitario, que es pensar libremente para construir un país y un mundo integralmente mejores. Y qué valiosa esta reflexión cuando lo que posicionamos después de la marcha del 1 de mayo, marcha histórica, ¿verdad? Que se organizó gracias a los sindicatos del mundo peleando por las condiciones laborales en justicia, ¿verdad? Hace muchísimo tiempo
se llenó de distintos colectivos humanos acá en Costa Rica, pero uno muy simbólico es que por primera vez, y ahí decidí marchar yo ayer, era el llamamiento de las mujeres feministas y mujeres diversas desde una alianza que se llama Alianza en Resistencia. Y yo decía, claro, es que es un momento histórico donde yo siempre me impresiona el poder de las mujeres en tanto organizarse cuando más apremia la coyuntura en todos los sentidos. Y esto es importante subrayarlo. Marchamos el 8 de marzo, como lo dijo la prensa en Costa Rica, miles de mujeres marchamos, pero ayer también dijeron, ¿verdad? Miles de personas trabajadoras y siempre traer al centro, ¿verdad? Que las mujeres no trabajamos una sola jornada, sino que cuando hablamos de salario digno, de mujeres trabajadoras, estamos hablando de mujeres que trabajamos por la economía de manera gratuita en materia de los cuidados desde hace siglos, que se nos impuso por la división sexual del trabajo y a través de la romantización del cuidado de las demás personas, esta otra carga laboral, ¿verdad? Esta otra jornada. Yo quería presentarles el nombre, como dijo Ana Cecilia, lo valioso de estar en estos espacios y traer economistas, pero no economistas burguesas que nos hacen pensar que ya estamos en un destino manifiesto del sufrimiento humano y que usted trabaje porque tiene que agradecer sin quejarse, que hay 100 maestros más, en mi caso, ¿verdad? Que soy docente, hay 100 docentes más allá afuera, usted no se queje, ni se atreva a alegar porque usted es trabajadora pública y eso son ventajas, y nos empiezan a polarizar a las personas del sector público y privado, como si trabajar fuera a lo que venimos a hacer a este mundo y no necesariamente a pensar y a construir imaginarios más hermosos y más, que nos despierten más esperanza y deseo, ¿no? Poder colocarnos como mujeres sujetos deseantes y no solamente como mujeres trabajadoras con cargas laborales que nos llevan a la enfermedad. Entonces coloco acá el nombre de la Nobel Elinor Ostrom, que fue feminista y ecologista, que recibió el Premio Nobel de Economía en el 2009. Ella fue significativa como primera, ¿verdad? Mujer que gana este Premio Nobel en Economía. Y también traigo a la memoria, porque de ahí nos alimentamos las mujeres que estudiamos desde la epistemología feminista, desde ir haciendo un árbol genealógico de nuestras maestras que nos permitan realmente a través del conocimiento, que es la mayor herramienta y el mayor poder que tenemos las mujeres, es una llavecita a las transformaciones sociales, el conocimiento, genealogía feminista, ¿verdad? Estas maestras, y que es necesario conocerlas, porque si no nos vamos a comer lo que los medios de comunicación masiva y lo que los empresarios nos dicen, ¿verdad? Que hay que acostumbrarse a jornadas 12x4 de explotación laboral, porque es lo que hay, y agradezca ser una mujer esclava prácticamente, porque si no, ¿verdad? Estas manipulaciones discursivas las rompen mujeres como ellas. Entonces traigo a la memoria a Claudia Goldin, quien también fue economista y también ganó, pero el Premio Nobel en Economía, ven qué interesante, en el 2023, por una investigación que analizaba las brechas de género en el mercado laboral. Entonces, hoy, esta noche particularmente, era sumamente conocer el nombre de Claudia Goldin. Ella es académica de Harvard. Claro, en el momento en que las mujeres nos tomamos la palabra, nos tomamos las universidades, nos tomamos la educación pública y que nos financie el Estado como es un derecho, ¿verdad? Empezamos a cambiar las cosas, ¿verdad? Quiero partir entonces mi reflexión con algunos datos, porque nos gustan mucho los datos a las personas, ¿verdad? Y ir problematizando el tema del salario digno y las mujeres trabajadoras costarricenses o que están en territorio costarricense, ¿verdad? Porque también hay que darle un lugar muy importante a las mujeres migrantes que vienen en condición irregular y que son quienes hacen posible en ese momento histórico, en gran mayoría mujeres hondureñas, mujeres nicaragüenses históricamente, mujeres colombianas, ellas vienen a ocupar, bueno, y mujeres venezolanas he visto más que nada en tránsito en estos días, eso es muy triste también, pero vienen a ocupar trabajos prácticamente con subpagos, o sea, que a veces las humilla muchísimo, hay que sentarse a escuchar a esas mujeres y ellas son las que están sosteniendo la materia de los cuidados en nuestro país desde hace rato. Ayer también me conmovió mucho en la marcha ver a Astra Gómez, por ejemplo, marchar con una fuerza, pero les iba a decir un dato que según el INEC, ¿verdad? El segundo trimestre del 2023, saqué este dato, un 44,4%
se ubicaba de nuestras mujeres en el sector informal y un 55,6% tienen un empleo formal. Pero de estos datos que estoy hablando, vean qué interesante, son mujeres madres costarricenses. ¿Cómo es posible que las mujeres madres costarricenses en su mayoría ocupen el sector informal? Esto es debido a que no tenemos quien nos responda de manera apropiada respecto a los cuidados de las personas menores de edad, respecto a el cuidado de personas con discapacidad o adultas mayores o enfermas. Entonces, cuando una mujer se dedica a sostener la economía comunitaria a través de hacer el pan, de hacer la limpieza por horas, de venir y vincularse, no sé, en tallercitos de costura, es porque no puede salir de casa, porque con quién deja a esas personas, ¿verdad? Que están a su cargo. Ella tiene que además garantizar el alimento, la ropa, el cuidado emocional, que las tareas estén hechas, ¿cierto? De estas mamás que estamos afuera, en la fuerza laboral, dice el INEC, que hay un 86,4%, vean qué cantidad más fuerte, que estamos completamente disponibles a trabajar, pero además hay una importante cifra de un 13,6% de mujeres que han sido como desalentadas. No, ¿para qué va a ir a buscar trabajo si usted no lo va a conseguir? Esto no es poco, porque cuando las mujeres nos insertamos al mercado laboral tenemos tanta brecha, tanto camino que recorrer antes de llegar a insertarnos, que después de que estamos ahí, además toca sostenerlo. Aún en estos días escuchamos empresas que se dan el lujo de decir, usted está embarazada, tráigame una prueba de embarazo para ver si la contrato o no, ¿verdad? En el pleno 2025, una juraría que esos temas ya están superados. ¿Por qué traigo primero esto? Este número, esta cifra de las mujeres madres trabajadoras, porque entonces tienen a su cargo el cuidado de personas, así estemos en pareja o no. O sea, se nos recarga, como nos subraya el INAMU, más o menos un 50% más de horas semanales en cuidado de tareas domésticas, no remuneradas. O sea, lavar, planchar, cocinar, limpiar, ¿verdad? Entonces, somos madres y por ende tenemos otra carga laboral, ¿verdad? Que eso siempre lo vamos poniendo. Y esto, yo digo realmente, ¿cómo hacemos? O sea, de verdad, ¿cómo no va a estar llena la sala de incapacidades de personas docentes, por ejemplo, que cuidan 30 niños y niñas durante el día, como es nuestro caso cuando trabajamos en primaria o secundaria? Tenemos que llegar a casa, cuidar a nuestras familias y además descansan en nuestras espaldas en las jefaturas de hogar. Un 43,7% de las mujeres costarricenses somos jefas de hogar. Y además, compañero Mainier y personas que nos escuchan ahorita o de manera diferida, coloco en el centro que en Costa Rica hay que meterse a ver el nivel de violencia que hay contra la mujer trabajadora que se digna a pedir una pensión alimenticia en favor de su hijo o hija. Yo me acuerdo hace un tiempo haber leído un comentario de una muchacha acá de San Ramón, que directamente, como es una comunidad pequeña, nos conocemos todos y todas, donde ella decía que una mamá luchona es aquella que consigue 3 trabajos para mantener sola a sus hijos o hijas. Y yo decía, qué fuerte que estamos hablando de una contemporánea, o sea, una mujer de 42 años, que sigue significando que las mujeres tenemos que matarnos, rompernos el lomo, complicar nuestra salud para que seamos dignas de respeto en una comunidad. Porque si pedimos pensión, ya sabemos, nos va a decir que nos las pintamos las uñas, que nos tomamos las cervezas, que nos lo gastamos en XYZ. Ha hecho muy bien el trabajo el patriarcado de comunicación en contra de las mujeres trabajadoras, porque realmente esto es una ciencia. Yo siempre insisto en que por favor saquemos cuentas, pongamos en un papelito cuánto significa el pago de una persona empleada doméstica en nuestro país. Esto también lo subrayo. Costa Rica tiene un salario mínimo y un salario mínimo que discrimina a las mujeres trabajadoras domésticas, porque no reciben ni siquiera el mínimo del salario. En nuestro país, creo que conseguí el dato por acá, la jornada completa es 258.400 colones, digamos, para las personas trabajadoras domésticas, y para una persona asalariada, un salario mínimo está en 367.000 colones. O sea, vean qué fuerte, el trabajo de los cuidados, el más delicado, porque es el que nos mantiene a los hogares y a las familias funcionales, sin entrar en una crisis tras otra, ¿verdad? Tiene un salario
diferenciado las mujeres que trabajan en su mayoría en los servicios domésticos. Algunos hombres ya se han ido sumando por dicha. Pero estaba cerrando la otra idea, ¿verdad? Estas lógicas del trabajo doméstico pago es lo que nosotras como jefas de hogar o como mujeres que no tenemos acceso a pagarle a una empleada doméstica, ¿verdad? Lo hacemos de gratis. Entonces, si empezamos a contabilizarlo mitad y mitad, ¿verdad? Mitad para el papá, mitad para mí, ya ahí nos adeudan más o menos, según el dato que les leí, unos 130,000 colones mensuales. Además, si las jefas de hogar les toca pagar solas el alquiler, ¿verdad? ¿Cuánto es? Los útiles escolares. Y no me pregunten cómo, aunque ya tengo la respuesta, logramos no entrar en un mayor detrimento psicoemocional cuando somos mujeres jefas de hogar. O sea, realmente es bestial la demanda social que todavía permanece si a usted se le ocurrió, porque además nos culpabilizan de tener malos compañeros, ser mujer madre y no estar en pareja o ser jefa de hogar, ¿verdad? Me decía mi psicóloga, porque obviamente una necesita siempre subrayar la importancia de la psicología, que también es un privilegio de clase, que no debería hacerlo, porque es carísimo, entonces uno paga psicólogo a veces, ¿verdad? Cuando está en su alcance socioeconómico, que ella tiene pruebas en 30 años de trabajar en clínica en Costa Rica, de que las mujeres madres sostienen en Costa Rica de manera muy unilateral la parte económica de los niños y niñas. Y también me decía en 30 años de experiencia clínica que son nuestras familias las que nos ayudan a ese soporte económico de las personas menores de edad. Esto es fuerte porque estamos totalmente desequilibrados a nivel social. Entonces, ¿verdad? El Estado no nos da guarderías suficientemente económicas para pagar un cuidado con responsabilidad estatal. Son nuestras familias las que terminan metiéndonos el hombro económicamente, y aquí hay algunos dichosos que en su mayoría hay que meterse a estudiar pensiones, porque también nos dicen, no, es que hay mujeres que no pagan pensión y abandonan a los hijos, sí, pero no en la media. O sea, vemos un 43% de mujeres madres jefas de hogar. O sea, es muy alta la cifra, ¿verdad? Entonces, es importante, considero yo, que vayamos siempre manejando estos datos así para que los podamos ir poniendo en nuestra educación, en nuestras discusiones, ¿verdad? En nuestros centros de mesa. ¿Por qué? Porque hay que transformar la cultura. Y si bien el INAMU tiene uno de los ejes de sus políticas de equidad e igualdad de género entre hombres y mujeres, la transformación cultural, el INAMU no da para tanto. Las compañeras están en atención inmediata de la violencia, que es muy alta en nuestro país, entonces no logran tal vez incidir tantísimo en lo que es una deconstrucción de nuestra cultura. Quiero además aportar esta noche otros datos importantes, ¿verdad? Sobre hombres y mujeres, porque esto a veces cuando esta Nobel se ganó ese premio de economía en el 2023 decimos que raro. ¿Por qué? O sea, ¿por qué se ganó un premio por analizar las brechas? Es porque seguimos estando insertas en desigualdades sistemáticas. Si una mujer tiene derecho al cuidado, tiene derecho a poder posicionarse de manera autónoma en la economía, empieza a tener un lugar simbólico como sujeto de derechos, ¿verdad? No necesariamente la exime de llegar a padecer lo que sería la violencia en la pareja por razones de ser mujer, pero ya es una herramienta más. Entonces, de ahí la importancia de que el Estado Social de Derecho no pierda la perspectiva de género en cualquier agenda que vaya a planificar. Siempre tiene que haber consulta con una mujer experta en derechos humanos de las mujeres, otra que sea experta en violencia contra las mujeres, porque cuando posicionamos estas problemáticas hay una visión que apenas tiene como unos de las mujeres entraron en las universidades en Francia a inicios de 1900. Entonces, digamos que podemos tener apenas unos 100 años estudiando la condición de las mujeres en nuestro planeta desde la perspectiva de las mujeres y desde la perspectiva de la igualdad de género entre hombres y mujeres. Es un conocimiento que lleva realmente poco tiempo en las aulas académicas, en la prensa lleva mucho menos tiempo, ¿verdad? Vemos también retrocesos a nivel político y social en nuestro
países latinoamericanos, de vuelta al conservadurismo. Entonces, cuando hagamos planificación de cualquier acción social, debe haber una mujer, pero lo que estamos viendo es un recrudecimiento en América Latina, y doña Ana Cecilia lo planteaba, a partir del posicionamiento de las lógicas neoliberales, neocoloniales, que nos están llevando a extremar los niveles de explotación de las mujeres trabajadoras. O sea, ¿cómo es posible que el presidente me levantó hoy esta mañana y dice que va a meter por la vía rápida el proyecto de jornada 12x4? O sea, si todos los organismos especializados de derechos humanos de las mujeres hemos explicado hasta el cansancio que eso no está bien para nosotras, ¿verdad? O sea, y de ahí, como decía doña Ana Cecilia, la importancia de posicionar esta noche en un medio de comunicación alternativa, ¿verdad? Como es nuestro programa Alternativas, estos temas que no se abordan en la prensa de manera exhaustiva. O sea, pocas veces vemos a una docente pensionada universitaria diciendo, tengo una pensión digna porque la trabajé desde los 16 años, pero además me la han rebajado, ¿verdad? Pocas veces escuchamos a una mujer marxista como Ana Cecilia haciendo análisis de estas coyunturas económicas que estamos viviendo, o tenemos feministas explicándole a las mujeres. Entonces, de ahí la importancia de las radios comunitarias. Acá en mi pueblo, por ejemplo, MUSADE, la Organización Mujeres Unidas en Salud y Desarrollo, tiene un programa en Radio Sideral donde siempre aborda este tipo de problemáticas, y yo creo que son esas pequeñas ventanas maravillosas para poder discutir. Volviendo a nuestro tema, entonces, sobre salario digno, yo quería posicionar esta encuesta continua del empleo, ¿verdad? Que aparentemente hay una mejora en la empleabilidad de las personas costarricenses. Entre el 2022 y 2023 fue uno de los datos que conseguí, había cambiado de un 55% de mujeres en desempleo a un 64%, sí, a un 64% que se había insertado más bien dichosamente en el mercado laboral. Pero todos y todas nos preguntamos, ¿ya llegamos a los niveles prepandemia? Aparentemente la encuesta dice que no. Ajá. Y vamos otra vez a lo mismo. Los hombres tienen menor desempleo. Otra situación que hay que investigar más en nuestras comunidades es cuál es la proporción del salario que estamos teniendo las mujeres. Ya cuando una es feminista, uno tiene unas ideas buenísimas, pero yo además digo, si ya en Rusia se les ocurrió, aquella época de 1900, que tenía que haber guarderías que asumieran realmente el cuidado de parte del Estado de las personas menores de edad para que nos insertáramos en igualdad de condiciones, yo creo que ya estamos a tiempo para hablar esos temas que nadie quiere decir. Pero yo realmente creo en las acciones afirmativas, en los presupuestos género sensibles, donde realmente ese 43% de hogares jefeados por mujeres, sabemos que esos niños y niñas y adolescentes, o jóvenes, no me gusta la palabra adolescente, que quedan sin cuidado cuando ella se va a trabajar, van a quedar a manos o de una adulta mayor, como la abuela, por ejemplo, o también puede ser que queden al garete, sueltos ahí, a expensas del narcotráfico en Costa Rica, que está además, pero efervesciente en este momento histórico. Entonces, ¿qué sucede cuando hablamos de estos temas? Por cierto, si escuchan un llantito, hablando de cuidados, es una personita aquí en mi familia que también está necesitando atención. Eso es parte de la maravilla de la virtualidad, que en pandemia también reveló cómo las mujeres teníamos que hacer de todo al mismo tiempo. Entonces, perdón que perdí un momento el hilo, es significativo pensar en cuidado y lo que nos dice de la red de cuidados, y lo posicionamos en estos programas que ha traído Maynier a colación acá a Erika, que por cierto hoy no nos acompaña tristemente porque su enfoque de mujeres con discapacidad y mujeres cuidadoras de personas con discapacidad es maravilloso. Le deseamos pronta recuperación a nuestra compañera Erika. Es que debería haber una acción afirmativa que cubra ese 43% de hogares de parte del Estado. Y lo que estamos viendo es más bien que están cortando becas educativas, que el IMAS le están quitando presupuesto. Y hay que ser un poquito morboso y pensar, ¿por qué es que quieren llevarnos otra vez al empobrecimiento extremo? O sea, ¿por qué Costa Rica quieren verla tan desmantelada a nivel social? Yo creo, y a veces suena perverso, en algo que me dijo una muchacha hace poco, ¿no será que nos quieren realmente pintar un panorama
terrible a nivel nacional para que cuando venga una persona autoritaria como Bukele y posicione en el país que hay, qué maravilla, voy a hacer mega cárceles y voy a meter a todo el mundo a la cárcel como la gran solución y además les voy a poner un estado de ¿cómo se llama? Ahí ahorita me recuerda el término porque no es estado de sitio, pero se parece. Y que también el famoso Bukele viene y recorta garantías democráticas, el costarricense promedio, dijo doña Pilar, se coma con patatas eso, ¿verdad? Porque entonces estamos tan desesperados y desesperadas por la inseguridad ciudadana, por el encarecimiento de la vida, porque la caja la colapsaron, porque, ¿verdad? La educación pública nos cortaron las becas, porque no tenemos a dónde dejar el huila para ir a trabajar 12 horas, 4 días por semana, más el resto de la semana en otro entorno. Es tanto lo que nos quieren hacer temblar las condiciones en las que yo recuerdo que crecimos en otra Costa Rica, que a una veces dice, ¿será posible que estén generando un panorama de terror y de angustia y de empobrecimiento y vulnerabilidad del ser humano costarricense para que después venga una persona salvador a decir, ay, es que no tengo suficientes diputados? ¿Verdad? Es una teoría que a mí me pareció muy atinada y que tenemos que tenerle mucho miedo y de ahí la importancia de estos diálogos que sostenemos, por ejemplo, esta noche. Yo creo que es significativo que sigamos sacando ratitos. No sé si la gente lo hará igual que yo, pero a veces yo me estoy lavando platos, al mismo tiempo estoy en clases o lavando platos y pongo un programa de algo. Que cuando usted se encuentra un programa como el de esta noche, se lo pase a las compañeras, ¿verdad? Porque ofrece datos, ofrece información y ofrece otras perspectivas de vida. A la mamá, a la abuela, a la tía. Mira, ahorita que te vas a dormir, ¿por qué no te pegas una escuchadita? ¿Por qué? Porque en ese momento histórico, y de ahí la belleza de la marcha que vimos ayer y el 8 de marzo, necesitamos volver a organizarnos con fuerza. Pero además no es una organización espontánea nada más para el día de la marcha, como planteaba doña Ana Cecilia. Necesitamos formación política, o sea, necesitamos saber cómo las organizaciones de mujeres se sustentan en el tiempo a través de la autogestión para todo lo que se venga. O sea, desde hacer redes sororas más fuertes para contener a las mujeres, que ya estamos viendo las cifras tan altas de violencia, tan... Ay, es que antes por lo menos se disimulaba, pero hace poco hubo un caso horroroso de una golpiza en un bar, ¿verdad? Y yo decía, ni siquiera deberían circular ese video porque eso incita a la violencia contra las mujeres. Pero yo decía, qué fuerte, porque ya llegamos a un punto donde la vida de una mujer en el espacio público ni siquiera da vergüenza ejercer violencia. Y el tipo posteriormente publica diciendo, sí, yo la golpeé, yo soy bien borracho, el tipo diciendo, ¿verdad? Legitimando su nivel de misoginia. Y yo decía, ¿cómo puede ser que esto esté llegando, ¿verdad? Con tanta facilidad por las redes sociales? Eso no está bien porque eso estetiza la violencia. Entonces, en momentos críticos económicos, en momentos críticos y de retrocesos conservadores del Estado costarricense, más nos tenemos que articular, más nos tenemos que entretejer, más tenemos que encontrar los puntos de diálogo y de acuerdos comunes entre nosotras y nosotros y nosotres en defensa de los derechos humanos. O sea, estudiábamos hace poco con uno de los sindicatos que estamos dando capacitaciones el tema de la criminalización de la protesta social y cómo eso ha sido como la cereza del pastel del sistema neoliberal en contra de nosotras las personas trabajadoras. Primero fue como un poquito a poquito, políticas de ajuste estructural, ¿verdad? Todo el neoliberalismo diciendo, venimos los empresarios a gobernar este país, ¿verdad? Pero fíjense que el costarricense vive muy bien y tiene agua como el 90% del país y el ICE también era público y por todo el país y los EBAIS, que por cierto son de origen ramonense, ¿verdad? Con los hospitales sin paredes del doctor Ortiz por todo el país y la caja súper robusta y, ¿verdad? El tema de los cuidados de los Encinay, los CAI, las otras alternativas de cuidados de personas menores de edad por todo el país y de repente empiezan a haber recortes y recortes y recortes. ¿Qué quieren con esto? Por supuesto que desmantelar las condiciones en un país que otrora fuera un espacio de paz, ¿verdad? ¿Qué también se busca con esto? Desarticular a las personas y ponernos en desconfianza unos con otras o al revés, ¿verdad? ¿Qué se busca con esto? Ojalá que vivamos un nivel de tensión y de miedo que no tengamos posibilidades de educarnos, de elegir
ser felices, de tener una alternativa de cuidados realmente compartido entre todas las personas a nivel nacional. Buscan que este machismo ¿verdad? Extremo se manifieste dentro de cada pareja para que realmente las mujeres tengan mucho miedo y vuelvan a ese estado de subordinación en el que nos necesitan para poder seguir haciendo de las suyas, ¿verdad? Porque las mujeres articuladas en dos momentos, y una que lleva 20 años trabajando en el movimiento feminista y con las mujeres en sus comunidades, nota cómo las mujeres logran unas complicidades lindísimas con solo sentarse a tomar un café, ¿verdad? Pero si usted mantiene bajo miedo a su compañera metida en cuatro paredes y no salga porque entonces eso es mal visto y nos empezamos a revertir y a desarticular a las mujeres, también las mujeres desprotegen a sus cachorros y a sus territorios. Entonces, en este momento histórico, las escuelas de educación popular feminista, las escuelas de educación popular que nazcan desde las necesidades territoriales son fundamentales. Esa es como nuestra apuesta y alternativa en este momento histórico. Por ahora, Mainier, creo que dejaría mi participación en este punto para escuchar también tu intervención y cualquier pregunta y comentario que puede haber en el chat del en vivo. Te paso palabra. Muy amable, Irene. Muy rica hiciste un buen análisis. Hay unos datos que no se me olvide. Los tenía por aquí que son del Banco de la OIT, donde los datos que apuntas en el trabajo informal de la mujer son apabullantes, 55%. En América Latina, la participación de las mujeres en el Caribe, en el mercado laboral, aunque ha aumentado, todavía está por debajo de 26 puntos con respecto al varón. O sea, está muy por debajo. Otro dato que es importante, ¿cómo es que decían por ahí? Dato mata mentira. Entonces es importante este dato y el otro. En el año 2000, la relación con respecto al ingreso estaba 25 puntos por debajo. En términos generales, si una mujer en condiciones iguales, como se dice en economía, ceteris paribus, todo estable, con las mismas capacitaciones y todo que un varón, a él le pagaban 1 millón y a ella 750.000. Eso varió un poquito en el año 2017, que revisamos los datos. Entonces aparece que ahora está en más o menos 17. Quiere decir que si se le paga ese 1 millón al varón, a la mujer se le pagan 17 puntos menos, o sea, 170.000 menos, 830.000. Eso, en la participación a nivel político, todavía está muy grave. Me llamó la atención esta asamblea legislativa nuestra, que tiene 28 mujeres. Hubo un salto cualitativo ahí, porque pusieron en puestos digamos, elegibles, mujeres, primero, segundo lugar, etc. Y eso, bueno, eso abona en beneficio de nuestra, digamos, de nuestra democracia y nuestro Estado social de derecho. Y el otro dato es un dato que yo le había dicho que, no sé, me lo estoy buscando por ahí, que es comparando el esfuerzo. Entonces, para comparar el esfuerzo del trabajo doméstico que no pagado en relación con caminar o con el ejercicio. Entonces, es por medio de las kilocalorías. Parece que uno con una explotación promedio y todo eso puede gastar 250 kilocalorías por cada 3.2 kilómetros. Y el trabajo doméstico se calcula que ocupa, dice 11.000 y 2.000 calorías. Yo puse 11.000. Quiere decir que si una mujer trabajando gasta las 1.000 calorías, hay que multiplicar 3.2 por 4. O sea, estuvo como caminando o corriendo 12.8 kilómetros. O sea, es media maratonista. Ya es casi media maratonista. Y a ese dato se le agrava algo que todavía lo hace más significativo, que las mujeres que trabajan como veces en la informalidad,
las que tienen pequeños emprendimientos, que hacen tortillas y todo eso, y que van y abren un chinamito por ahí y venden flores, venden confites, hacen queques, empanadas, etcétera. Todo eso es trabajo informal. Y no lo metes, no lo apuntas como el trabajo doméstico, porque lo hacen de las 4 de la mañana a las 8 y pues llegan a hacer la entrevista y no está, lógicamente están trabajando para ganarse la plata que no le pagan ahí. Pero después llega a las 5 de la tarde y se cuesta a las 10 de la noche. Entonces, sumaste 4 horas de la mañana y 5 de la tarde, más bien trabaja más del promedio. Esos datos, eso los hablamos con esta muchacha Leonela, y hay que meterlos ahí. El trabajo informal, como apuntaba muy bien, encubre, invisibiliza más el trabajo doméstico, porque también ellas son trabajo doméstico. Bueno, esos tres datos. El otro dato que yo quería dar es, por ejemplo, cómo afecta la salud. Ya lo apuntaste, Cecilia, también. Vea, por ejemplo, un atleta el futbolista, cuando juega, se dice, cuando hace gran esfuerzo, son 9 kilómetros. Ahí la alta competición anda de 9 y 10 kilómetros. Y estamos poniendo un promedio que es bastante bajo de 12 de mujer. Los jugadores juegan 2 horas, intenso, lo que quieran. Pongo, por ejemplo, pero después van, se bañan, les hacen masajes, los reconfortan, los tonifican, les dan, eh, es decir, cuando van a entrenar ya otra vez, los tonifican. Y a la mujer, ¿no? ¿Cuál tonificación hay ahí? Por eso tenemos en el corto plazo, 40 años, 45 años, mujeres con problemas de llamada varices, con problemas de circulación, porque aprovecho para apuntar ahí una lucha que está dando Rocío Alfaro sobre que tenga que sentarse los trabajadores, especialmente las mujeres. Yo, que me gusta andar investigando, me dice la investigación ahí, como 30 camas de casa, incluida mi esposa, ¿cuántos ratos se sientan al día para almorzar? Que a veces lo hacen de pie. Y se sientan un ratito ahí, media hora tal vez, o cuando van al baño. Es decir, eso aumenta el problema de lo que llaman ahora desgaste de rodillas, problemas, etcétera. Todo eso no se contempla en el sábado no pagado. Eso yo creo que ustedes que están, hay que meterlo también. Es decir, la afectación de la salud. Y por eso es una razón de más para asignarles un trabajo, un salario. Porque aunque sigan trabajando ahí, de repente, como tienen un salario, pueden decirle a alguien, "Oh, vení y me ayudas a limpiar", por decir algo, para recuperar un poco. Entonces, sacan de su plata, no importa, pero bueno, ahí se recuperan un poco. Ya tienen, y no como ahora. Eh, ¿Cómo mejoraría un salario? Es la pregunta que hicimos ahí. Bueno, a mí parece, eh, al margen de que vayamos a hacer ese estudio, que la mujer, incluso tengo que hacer ese ejercicio con esta muchacha economista. Usted sabe que los economistas y todos los demás hay uno de los fundamentos clásicos del estudio económico, que es el supuesto. Yo voy a contar rápidamente en un trabajo que hice con economía, que había hecho un análisis que hizo sobre el trabajo y sobre el desarrollo económico y social. Gerardo Garnier, que es doctor en economía, cuando estaba estudiando economía lo hizo. Eh, el trabajo, analizando por qué el trabajo es explotador y todas esas cosas, interesante. Pero nada más voy a decir lo que él puso como una anécdota, que se dice que, y es bueno que lo recuerde la gente, que
la economía se basa en supuestos y usted, por supuesto, se equilibra. Usted hace supuestos y ahora voy a poner el supuesto eso para que vean. Pero pongo como el chiste o la anécdota, que se hundió un barco y naufragaron tres científicos. Uno era químico, otro era físico y otro era economista. Y no tenían que comer ahí, pero eso, dentro del naufragio venía una lata grande, inmensa, cerrada, no sé, atún o sardina, de algo comestible y nutritivo. Entonces el químico, el físico dijo, ¿cómo lo abrimos? Dice, cogemos un lente y los lentes y ponemos el calor aquí y con el calor se extiende, se derrite bueno, un poco eso. El químico dijo, pongámosle una sal, entonces se arrumbra un poquito y después lo golpeamos con una piedra y rompe. Físico, mecánico y el químico. ¿Y qué dijo el economista? Bueno, vamos a supuesto, que tenemos un abrelatas. ¿Resolvió el problema? ¿Resolvió el problema? No lo resolvió, pero tenía un abrelatas. Entonces, vamos a hacer un supuesto de que las mujeres todas tengan salario, o sea, que todas tengan el PIB. Ese primer ejercicio. Digamos, 9.6 millones. No digamos que todo se va a incorporar de una vez, porque podemos hacerlo, ahí podemos fijar por el salario. Digamos, primero los de 50 para arriba y a los 5 años los de 40 para allá, hasta completar todo el trabajo. Pensando en que las de 50 años están más desgastadas, las de 40 aguantan un poco. Bueno, entonces se puede hacer eso. Entonces, en vez de 9.6 billones, vamos a ocupar 5 billones, de 5 millones de millones. Eso representa 6.679 9 puntos del PIB. ¿De dónde los cogemos? Bueno, de lo que apuntábamos antes, del 5 por lo menos por ciento de la evasión fiscal. Es que es una plata que se tiene que cobrar y no se cobra. Y lo dicen propios y extraños y no se cobra. Y ya nos enteramos por qué. Ahí está el proyecto. Porque la gente no hace las auditorías como debe ser. No es lo mismo que Irene, que es contadora pública, me dé el estado de pérdida y de ganancias de una compañía, me digo, tuve ganancias cero. Yo tengo que creerle porque ella tiene fe pública, como contadora pública, tiene sello de agua en todas las cosas, tiene código y está inscrita en el colegio restrictivo. Pero, ¿qué pasa si yo le digo, mira, esa compañía X suya que produce la auditoría fiscal para la producción que hemos creado ahí con participación popular y de las universidades, va a ir a la empresa y le va a revisar uno a uno todo lo que usted produjo? Y le vamos a decir, esta es la producción inicial, primaria. Aquí están los gastos, les sobró esto, vamos con esa plata. Y no como hacen ahora, que la eluden, la meten en unas subcuentas y bueno, cosas que la gente tiene que saber. Entonces, un primer ejercicio de esos daría que tendríamos en el presupuesto nacional la plata para, pero ¿qué es lo importante? Que esa plata que tienen las amas de casa, en ese supuesto, esos 5.000 millones que estamos poniendo por vía de supuesto, ¿a dónde ingresan? A lo que se llama demanda agregada, al consumo, porque esa plata se va en compras, hasta en el ahorro, que también es parte del consumo. Eso desarrollaría otros actores de la producción y otros sectores, como el sector, le serviría mucho al agro, y uno pasa comprando, digamos, verduras, etc. Le serviría mucho al turismo, se puede ir a pasear. Ya la ama de casa tiene posibilidades de pasear y este, eso pues, bueno, eso serían, digamos, algunas propuestas de que sí funciona. Porque en el primer momento me dijeron varios que nos hemos consultado sobre ese tema, ay, qué bonito, pero eso es un sueño. Bueno, por eso le recordé a doña Cecilia temprano que no hay que perder los sueños de vista, ¿verdad? Que se muere la idea.
Entonces, digamos que en este momento estamos llegando a una conclusión importante, que esto, como vos apuntabas muy bien, esto requiere de una acción política. Y aquí recuerdo, con el respeto debido para nuestros amigos, una frase de Lenin. Lenin dijo: la política es la economía concentrada. O sea, hay que ver todos los parámetros económicos y todo eso, y para ver cómo lo hacemos funcionar. O sea, si no tenemos un desarrollo económico acorde para las mayorías, estamos perdiendo. Y cuando hablamos de mayorías, estamos hablando del 50% de la población que son mujeres. Bueno, el 71% de ese 50, 7% son el 36% de las mujeres a nivel mundial que pasan por esa dificultad. Y no es poca cosa, ¿verdad? Yo lo dejo por aquí en este momento porque ya estamos como en tiempo, ¿verdad? Para ir haciendo el cierre. No sé si tenés algo más que apuntar. Muchas gracias, Maynard. De los datos que usted nos aportaba, yo creo que para mí es sumamente significativo lo que usted plantea, y hacer esa relación, ¿verdad? Los estados, creo yo, que nos deben a las mujeres un análisis cuantificado de cuánto aportamos a la economía, pero en números, ¿verdad? Con el tema de los trabajos no remunerados, ¿verdad? O sea, hay que significar que las mujeres que están en sus casas están trabajando. O sea, es parte de lo que se ha querido ir como, y me van a disculpar porque no sé cómo quitar las notificaciones de una aplicación de Teams y va a ser unos ruiditos. Entonces, les planteaba lo siguiente: ¿cómo hacemos para que el imaginario logre entender que una mujer que está cuidando está trabajando, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para que el imaginario machista que nos posee le diga a las personas que cuando una mujer madre cobra pensión alimenticia de ese 43% de hogares jefeados por mujeres en el país, no es que sea una indigna, ni una vagabunda, ni una poco mujer, ni, ¿verdad? Sino que es un derecho humano, solo a través de la educación y la sensibilización. Y eso está bajo la responsabilidad de cuánta persona tengamos, defensora de derechos humanos, docentes, o sea, cualquiera que nos tocara el tema de la educación. De verdad tenemos que hacer un esfuerzo por cambiar esos imaginarios. Pero es que entendamos que hay una mitad de la población que se va a ver afectada cuando pierda una empleada doméstica que tiene gratuita en casa. Y eso a nadie le hace gracia. Los cambios no son fáciles de asimilar, ¿verdad? Incluso nosotras, ¿verdad? Entre nosotras mismas, ¿cómo hacemos para apoyar a una compañera, a una amiga cuando tiene que estudiar o que salir a trabajar? Al menos en significarle que el no cumplir con los trabajos de limpieza, ya voy, mi amor, estoy atendiendo un programa. Un besito, porque está la abuela justo en este momento en transmisión, pero parte de lo que pasa, se cuida, lo amo. Claro, póngalo a saludar. El tema de que las mujeres realmente no estemos reproduciendo el patriarcado, volviendo a las demás esclavas del trabajo doméstico, porque es que yo me acuerdo que hay un dicho tan doloroso que es: ay, es que usted limpia por donde pasa la suegra. O sea, nosotras somos las reproductoras del patriarcado, en tanto ser leales al patriarcado se nos enseña a través de mecanismos de la violencia contra las mujeres, ¿verdad? Cuando estamos pequeñas. Entonces, desde que estamos muy niñas se nos premia por ese tipo de actitudes que tenga que ver con mantener la casa en orden, ¿verdad? Y no debido a todos los miembros. Vean, les va a parecer interesante. Yo actualmente estoy facilitando unos espacios con sindicatos y siempre sale una persona diciendo, yo le estoy enseñando a mi hijo a hacer las cosas. Claro, es que, ¿verdad? O sea, nos parece poca cosa, pero lo que esa mujer está haciendo es una transformación cultural, que tal vez en su comunidad rural todavía es mal visto que los hombres jueguen con escobitas o cuiden bebés cuando están jugando o que los bañen, ¿verdad? Entonces, no es poco, o sea, y tenemos este trabajo
tan en pañales el de ir desmitificando que el tema de los cuidados se comparte entre todas las personas, pero además trascender el tema de los cuidados y solo verlo como a lo interno de una pareja heteronormada, ¿no? Papá, mamá y los ositos, sino llevarlo un poco más allá. O sea, el hecho de que este chico joven tenga en las tardes un taller comunitario para ir a jugar el fútbol, para ir a la banda musical, para ir a correr atletismo, para insertarse en un espacio artístico X, es cuido. O sea, eso es cuido entre nosotros y nosotras y nuestra comunidad. Por eso las políticas culturales y con enfoque en juventudes tiene que ser ya una urgencia en nuestros gobiernos locales. O sea, el deporte, el arte, ¿verdad? Son mecanismos de gestión de los tiempos de nuestras personas jóvenes y niños y niñas que nos permiten como sociedad fortalecernos. O sea, ese cuento de que a mis hijos los educo yo es para seguir resguardando a las personas menores de edad como si fueran un objeto de la propiedad del patriarca, ¿verdad? Las personas menores de edad tienen que tener espacios de convivencia saludables e integrales, ¿verdad? Y eso requiere una sociedad democrática que inserte a ese nuevo sujeto histórico que son las personas menores de edad. O sea, la energía que tienen claramente necesitan brinca, salir a correr, salir a jugar, tener entrenadores, o sea, que boten toda esa energía o más bien que la manifiesten, porque no es un desecho, es un poder que tienen, y para eso requerimos que haya un enfoque de juventudes y de niñez. En tanto la sociedad responda en materia de los cuidados de los seres humanos, vamos a tener sociedades más humanas, más humanistas, más integradas en sociedad, más sentido de pertenencia, bajamos las tasas de suicidio, de consumo de sustancias psicoactivas, no porque yo las vaya a señalar a las personas que así lo deciden, sino porque realmente no estás exponiendo a la juventud a que ese es el único mecanismo. Pero si seguimos sosteniendo que nuestras personas menores de edad estén sentados en una pantalla o que vayan 3 horas a la escuela y el resto del día pasen en un televisor o sin cuidado de personas adultas que realmente les podamos dar, ¿verdad?, una crianza más integral, pues obviamente se nos desborona la sociedad. Y en tanto haya personas menores de edad que tengan esos espacios, las mujeres nos liberamos bastante de la responsabilidad de los cuidados. Entonces, hablando de salario digno, que era el tema central de esta noche, Maynier, efectivamente, cuando hablamos de mujeres trabajadoras en el hogar o mujeres insertas en las economías alternativas, ¿verdad? Por ejemplo, el subempleo o demás, hay que ponerlas también en el centro de las políticas públicas comunitarias de cada uno de nuestros gobiernos locales. Las economías locales deben seguirse articulando, o sea, tenemos que seguir comprándonos entre nosotros y nosotras. O sea, hay que seguir apoyando los negocios a nuestros alrededores, sino aquellos mega empresas que nos ponen cada vez más, por ejemplo, aquí en San Román la Juela, ¿verdad? Porque usted está alimentándole el bolsillo a los grandes capitales, pero a la señora que le compramos aquí los huevitos o a la otra señora que nos hace el pan, o sea, le estás alimentando la economía a esta comunidad y por tanto estás favoreciendo, ¿verdad?, que haya una dinámica saludable de circular los capitales. El tema del cuidado, yo creo que es fundamental ponerlo también, el cuidado entre las mujeres, ¿verdad? El cuidado entre nosotras, que el patriarcado nos ha tenido siempre tan separadas, tan cada una en su casa a través de la violencia, ¿verdad? Para que no se comuniquen entre ellas y conspiren. Es tan necesario entender que no podemos estar solas y aisladas, ¿verdad? Y menos cuando nos tocan las maternidades, digamos, sin pareja, ¿no? Es como hay que seguir articulando que los niños y niñas son las personas del mañana, entonces somos miembros de una sociedad más amplia. Entonces, el cuidado no visto desde una lógica burguesa de que tengo acceso para pagar yoga, que es riquísimo el yoga, o que yo sí tengo acceso para pagar psicóloga, sino trascender el cuidado hacia los demás seres humanos, hacia las vecinas, hacia las mujeres de nuestra comunidad, hacia los hombres, para que no tengan esta también dinámica tan nefasta que el capitalismo nos está arrinconando a todos, a todas y a todos. Y yo cerraría esta noche con la reflexión de que además, si algo nos han aportado los feminismos, es el cuidado del territorio. O sea, hay que salir a poseer los espacios públicos, ¿verdad? O sea, ahí donde se convierte
en un recuerdo donde yo me acuerdo que yo crecí en este barrio allá afuera, ¿verdad? Siempre afuera. Ahora hay pocos espacios de socialización y compartir. ¿Cómo hacemos entonces para poder recuperar allá el afuera, que es donde realmente el ágora, ¿verdad? La plaza nos convoca y nos hermanamos y nos reconocemos y nos abrazamos con la mirada, y entonces tenemos ese deseo de posicionar que nuestras comunidades sean una comunidad distinta y que realmente las personas en la medida de lo posible podamos ir desmontando las violencias. Yo creo que estamos en un momento donde por cada presión que meten, más resistencia emerge, ¿verdad? Y este tipo de espacios alternativos de comunicación también es uno de esos lugares de cuidado, ¿verdad? Para poder ir posicionando otras visiones de mundo. Maynier, le doy la palabra a usted para ya ir haciendo el cierre de esta noche. Gracias, compañera Irene. Está muy bien. Yo creo que le redondeamos bien el tema porque hay que convertirlo no solamente en aspectos económicos, sino políticos. Y quiero cerrar con unos de por qué es importante el salario ese del ejercicio que hicimos ya, como si la mujer estuviera el salario. Uno, la OIT está, digamos, realmente impulsando y está preocupada realmente por la elevación de eso que ya apuntamos, que vos recordaste, de cómo ha crecido la brecha social entre hombres y mujeres y cómo ha crecido incluso la brecha en el sector informal. Aún ahí la mayoría de mujeres sigue habiendo la brecha informal. Entonces, todavía eh, es más sector necesario romper en ese primer momento. La OIT debería estar interesada, pues yo te digo que este planteamiento que hemos empezado a hacer, por eso voy a insistir, tiene que convertir en un problema mundial, porque no es solo aquí. Ya leí Argentina, Brasil, que tienen eso, México, ya Chainbaum le dan pensión a las mujeres de oficios domésticos, digamos, de 60 para arriba, creo que eso, 65, ya empezaron a trabajar en eso. Y la OIT debería estar muy interesada. Si lo logramos presionar a la OIT, que sea como es decir, hasta un convenio, como sea, tendríamos un éxito. Yo creo que nos podrían dar un Nobel también. Digo yo, a la acción, no solamente. Digo esto como un sueño para que se logre en realidad la conquista de las mujeres por el espacio que perdieron desde hace miles de años. Entonces, eso es primero. Lo segundo es que ese salario, y ya hablé con algunos hombres, ve qué interesante, que la esposa nunca ha trabajado, ya unos viejos y otros, bueno, y jóvenes, entonces, carajo, no sea bárbaro, eso sería ideal. Porque la mayoría de las sí, termino viendo, ¿cómo me aliviaría? Dice. Y estaba yo viendo ahí que eso rompería la agresión, bajaría los grados de agresión del hombre a la mujer. Porque a veces yo siento que no lo hace por puro machismo ni nada, sino porque está presionado, no tiene plata, no le alcanza. Y la mujer tampoco, y le dice, hey, papá, hace falta arroz, hace falta frijoles, entonces se desespera. Entonces uno de dos, o se va a ver guaro, o le pega a la mujer, y eso no se vale. Hay que romper eso sería una forma de romper un poco, de romper esos niveles de tanta agresividad. Yo lo dejo por aquí y sí los invito a que estén atentos porque vamos a tener un cuarto programa, yo creo que hace falta, Irene, y les agradecemos mucho su atención y pónganle atención. Dentro de un mes vamos a hablar bueno, vamos a ver, ahí veremos después de la reunión si traemos a Alejandra y a esa gente.